Ahí ya me gustaría entrar al tema de las minusvalías. Sí. Yo cuando empezaron a preguntarme, que me llegan muchas preguntas del ahorro, yo les decía, eso son minusvalías, y la gente decía, es pérdida. No, una pérdida es hasta que tú te lo llevas. Aquí tenemos una cosa de cacahuates. Así es. Tú me la vendes en 10 pesos, yo la tengo, y el cacahuate bajó a lo mejor a 9, a 8, pero mientras yo no te la dé, Así es. yo no asumo la pérdida. Mi canasta de cacahuates vale menos. Sí. Pero hasta que yo no te la devuelva o yo no te la venda en 8 pesos, es que yo no la pérdida. Me tengo que esperar a que los cacahuates vuelvan a subir de precio. Así es. ¿No? Entonces, esas no estamos acostumbrados en México a minusvalías y debemos ser creo que muy puntuales en esas cosas, porque la gente cuando le dice pérdidas o ganancias, tenemos mucho a lo mejor la obsesión de seguir la fortuna de Carlos Slim, ¿no? En expansión dicen, hubo pérdidas, tuvo ganancias, Slim ganó, perdió. No, en realidad lo que Slim tuvo la fortuna son minusvalías o plusvalías. Así es, así es. Y en el ahorro para el retiro pasa lo mismo, ¿no? Pasa lo mismo. En mayo les pusieron todos los focos, Sí. luego en junio, ¿no? Sí, efectivamente. Eso es a lo que yo me refería. Ya vimos ahorita que la CONSAR, pues ya tenemos un mercado perfecto, vamos bien para allá, me gusta lo que dices, vamos a ver cómo podemos crecer. Y no me gusta la atención que le ponen cuando algo no sale como quisiera y lo traducen en pérdidas. Mira, como bien dices, hay un tema tal vez que se explica en buena medida por nuestra cultura financiera. Nosotros, en general los mexicanos, y no es privativo de México, debo decirlo, pero tal vez en México está un poco más acentuado, estamos muy acostumbrados a pensar en un ahorro a plazo, es decir, en un pagaré. O sea, es decir, como no tenemos muy arraigada la cultura del ahorro, cuando la tenemos, nos quedamos con la idea de los bonos del ahorro nacional o estos instrumentos que lo que te ofrecían era algo muy sencillo. Lo que te ofrece una cuenta de banco, es decir, metes tu dinero en un banco y a lo largo del tiempo pues ese ahorro va creciendo con un rendimiento muy pequeño que ni siquiera cubre la inflación tal vez, pero que tú ves crecer a lo largo del tiempo, ¿no? Es decir, si un banco te ofrece una tasa de rendimiento del 2% anual, pues sí, al principio del año vas a tener 100 y al final vas a tener 102. Lo que pasa es que, y seguro, el rendimiento es garantizado, fijo, y por tanto la gente a veces piensa que las afores son lo mismo. No son lo mismo. La afore invierte en un fondo de inversión, en donde hay distintas alternativas de inversión. Las afores invierten en bonos del gobierno, en bonos corporativos, en acciones de empresas mexicanas, de empresas extranjeras, invierten en instrumentos alternativos, en estructurados que se le llama, en bursatilizados. Todos estos instrumentos que tal vez para muchas personas pues son términos tal vez un tanto alejados de su realidad, pero al final del día lo que te quiero transmitir es, las afores invierten en una canasta de inversión, y esa canasta tiene un precio, y ese precio se mueve todos los días del año en función de las condiciones del mercado. Si el mercado está bueno, pues el precio sube. Si el mercado de pronto se ve afectado por alguna situación, el precio baja. Entonces, sí nos ha costado mucho trabajo transmitir este tema al Calvo Díaz. Es decir, una minusvalía no es una pérdida. No es una pérdida porque simple y llanamente no te estás llevando el dinero hoy. Te lo vas a llevar en 20 años. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Tú compras una casa en una colonia determinada. Esa casa te costó 100 pesos. De pronto en esa colonia un día cae una lluvia un poco fuerte y se lastiman las banquetas de enfrente de la colonia, y entonces tal vez en 6 meses tu casa que habías comprado en 100 ya no vale 100, vale 98 si la vendieras en ese momento. Pero tú compraste tu casa para estar ahí 30 años. Entonces tu casa al final del día va a subir de valor, se va a revalorar, como ocurre siempre con una inversión de largo plazo. Si está bien cuidado, vigilado y supervisado, el ahorro para el retiro te va a ofrecer muy atractivos rendimientos, pero hay veces donde en el corto plazo, por situaciones muy particulares de mercado, puede haber una afectación, una volatilidad. Pero eso no quiere decir que perdiste. Podríamos decir que ocurre todos los días, ¿no? Todos los días. Y es importante que no es mala noticia, pero es algo que va a suceder, ¿no? Que va a seguir sucediendo. Va a seguir ocurriendo volatilidad, es decir. A lo que me refiero sí. es que la gente se tiene que acostumbrar un poquito.
Se tiene que acostumbrar. Ciertamente lo que ocurrió este año fue relativamente inusual, sobre todo porque estuvo concentrado en 2 meses, que fue mayo y junio, y el efecto fue muy fuerte. Es decir, los ahorradores que recibieron su estado de cuenta en septiembre, correspondiente al segundo cuatrimestre del año, sí observaron minusvalías significativas. Yo lo que le he dicho a muchos ahorradores con los que he estado en contacto es que efectivamente hay una realidad. Bueno, pues hay que checar bien primero en qué Afore estoy, ¿no? Es decir, hay que tomar decisiones también en cuanto a qué Afores, pero no tomar decisiones viscerales. Hay que revisar la tabla de rendimiento neto a 5 años y ver si estoy en la Afore correcto. Y una cosa muy importante, hay que ver los estados de cuenta del primer cuatrimestre del presente año y del año pasado. Y del año pasado fueron 5 cuatrimestres realmente con... Hay una realidad que yo repito y seguiré repitiendo todos los días que yo esté al frente de la CONSAR. Estamos ahorrando insuficiente para nuestro futuro. México está viviendo una situación paradójica. Seguimos creyendo que somos un país de jóvenes y lo somos. Este famoso bono demográfico todavía está ahí, ¿no? Sin embargo, nuestro perfil demográfico se va a transformar de manera dramática a partir del año 2030. A partir del año 2030, el crecimiento de la población mayor de 65 años va a ser vertiginoso y va a llevar a que hoy, que son más o menos alrededor de 7 millones de mexicanos que tienen mayores de 65 años, pase de 7 a 24 millones de mexicanos en el año 2050. Este crecimiento de casi más del triple se dice fácil. A Francia le tomó 200 años, a nosotros nos va a tomar 50, o ni siquiera 50, 30. Entonces, lo que tal vez no nos ha terminado de caer el 20, perdón la alegoría, es el hecho de que en nuestra Afore está cayendo relativamente menos dinero de lo que se requiere. Estamos aportando el 6,5% de nuestro salario a través de una aportación patronal del 5%, una del trabajador del 1% y una del gobierno del resto. Y esa aportación es de las más bajas del mundo. En otros países se está aportando entre el 10 y el 15%. ¿Por qué es importante? Porque si yo le pongo 6,5 a mi cochinito, que es mi Afore, al final de mi vida laboral, ese 6,5 se va a traducir más o menos en una pensión del orden del 40%. De lo que gano. De lo que gano hoy. Entonces, si hoy gano 100 pesos, la vida con 40 va a ser muy complicada. Yeah. En otros países del mundo, digo, y esto es lo que ocurre a nivel mundial, se ha hablado de que un nivel adecuado de tasa de reemplazo, que se le conoce, es decir, de cuánto me llevo al final de mi vida laboral como promedio de mi salario actual, es del orden del 70-75%. Entonces, estamos ahorrando menos de lo que debiésemos. Y peor aún, hay un segmento enorme de mexicanos que simplemente no están ahorrando. Entonces, bueno, ahí el panorama es todavía más complicado y por supuesto desde el punto de vista del gobierno, pues hay que tomar medidas en los próximos años para tratar de resolver. Ya una de las posibles medidas que se están analizando en el Congreso es la pensión universal. Los seguros como complemento, por supuesto, cualquier modalidad de ahorro para el futuro es bienvenida, cualquier modalidad. Y pues un seguro para, digamos, que te force a ahorrar para tu retiro, pues es complementario, es complemento a lo que tenemos hoy en el sistema obligatorio de las Afores. O sea, en términos de planes privados de pensiones, es decir, tenemos nuestro pilar obligatorio que son las Afores. Luego hay algunas empresas que tienen un plan privado de pensiones, pero que son muy pocos, alrededor de 2,000 empresas en el país de un universo de 800,000. Estas 2,000 empresas sí tienen activos importantes del orden del 4% del Producto Interno Bruto, o sea, sí tienen recursos importantes, pero claramente pues le está llegando a muy pocos mexicanos. Y luego pues ya a nivel individual, el esfuerzo que cada uno de nosotros puede hacer adicional, ya sea a través, como dices tú, de algún tipo de seguro asociado al retiro,
o en su caso a través de aportaciones voluntarias en las AFORES. Ese tema también es importante. Sabemos que en aportaciones voluntarias realmente pues hay poco ahorro, a pesar de los atractivos rendimientos que han generado las AFORES, no ha habido una respuesta por parte de los ahorradores significativa, y solo tenemos alrededor, si sumas el ahorro de los trabajadores del IMSS o afiliados al IMSS y de los afiliados al ISSSTE, 20,000 millones de pesos, que es una cantidad muy pequeña respecto a los 2 billones de pesos que tenemos en el sistema. Entonces, bueno, pues por donde le veas estamos ahorrando menos que lo debiese. Pues hay que seguir fomentando el ahorro y que la gente siga. Así Carlos, es. muchísimas gracias. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias. Muchas gracias, Iván. No, gracias a ustedes. Bueno, ya viste que el tema de ahorrar para tu retiro es importante porque, como te he dicho muchas veces, el tema de tu retiro es tema tuyo. Y ya te presentamos aquí a tu abogado, a tu juez, al que va a vigilar que se porten bien las AFORES contigo y que cuiden tu dinero y que crezcan bien. Cuídate mucho, nos vemos en el próximo video.